orar y vamos a leer la palabra de Dios. Padre, de nuevo nosotros tenemos tu palabra delante de nosotros. Entendemos el español, hemos desarrollado por tu gracia lectura comprensiva, pero sabemos que la verdad espiritual que tú has dejado aquí en tu palabra, esta verdad, este mensaje para nosotros, no lo podremos entender, excepto, Señor, tu Santo Espíritu nos ilumine. Al mismo tiempo, nuestra voluntad tiene que estar dispuesta a recibir tu mensaje. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesús, que si nosotros no estamos dispuestos, si no queremos hacer tu voluntad, el mensaje no va a ser entendido por nosotros. Pedimos por lo tanto estas dos gracias, Señor, en este día, para todos nosotros presentes, para aquellos que están en línea y para aquellos que en algún momento volverán a escuchar este mensaje grabado. Pedimos, Padre, que nos des oídos para oír, que abras nuestros ojos, que dispongas nuestra voluntad. Queremos que el Señor Jesús sea glorificado y que nosotros como iglesia seamos edificados. Esto te lo pedimos por favor. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, o sea, ilegítimos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, versículo 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermanos, sigamos en la carrera. Hemos estado predicando de Hebreos ya por un buen tiempo. Y reconozcamos, hermanos, recordemos que Hebreos fue dirigido a aquellos judíos que se habían convertido a Cristo. Pero también entre los receptores de esta carta, como en todas las iglesias, en todos los grupos eclesiásticos, hay aquellos que están entre nosotros, pero que no son realmente creyentes. Muchos han hecho profesión de fe, pero realmente no han abrazado el arrepentimiento y la conversión a Cristo. Pero no solamente eso, entre los receptores también había judíos que estaban simpatizando con esta nueva doctrina, ¿verdad? La cristiana. Aquellos judíos que estaban interesados, se estaban interesando por el evangelio, pero todavía estaban observando. Querían conocer un poco más, pero no eran todavía cristianos. Nosotros hoy ya estamos en el día 2 del año 2022. Recuerdo que cuando tenía 15 años yo hablaba con mis amigos y pensaba, wow, ¿qué será tener 30 años de edad? Eso está demasiado lejos. Esos viejos, yo no voy a ser tan viejo, eso falta mucho para ser tan viejo. Sin embargo, yo cumplí 30 años hace 29 años. El tiempo pasa. Estos últimos 2 años también ya pasaron. Cuán difíciles han sido estos últimos 2 años para mucha gente. Cuán difícil han sido. Pero Dios nos ha insertado en esta carrera de la fe. Y los que estamos aquí pudimos cruzar por estos 2 últimos años. Y según algunos expertos todavía nos queda este tercer año de pandemia. Estamos en la carrera de la fe. Gloria a Dios por eso. Yo no puedo imaginarme que hubiese sido para muchos de nosotros cruzar a través de estos 2 años sin el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Tiempos difíciles han existido a través de todas las edades. Tiempos difíciles han sucedido a través del cristianismo. La carrera de la fe inició allá en el principio, ha seguido hasta el día de hoy y seguirá. Y esa carrera de la fe siempre ha sido la misma. Colocar nuestra atención en el Dios verdadero y seguirlo por la fe. Antes del Nuevo Testamento, la salvación era por la fe en el Mesías. Después que vino Cristo, la salvación es por la fe en el Mesías. Primero era en el futuro que el Mesías vendría para salvarnos. Nosotros hoy tenemos el privilegio de poder creer en el Mesías que ya vino. Y nosotros ahora esperamos su segunda venida. Ante tiempos difíciles puede surgir la tentación de abandonar el esfuerzo de seguir en la carrera. Quisiera animar a los hermanos a que sí sigamos en esta carrera de la fe,
a retomar fuerzas para seguir en ella. En nuestra iglesia tenemos 4 viudas que dejó el COVID. Y todavía estas hermanas todavía no han podido superar bien la pérdida de sus esposos. Ha sido difícil. Muchos otros familiares, hermanos, hermanas, tíos, abuelos, padres, aún hijos. Pero vale la pena seguir en la carrera de la fe. Vale la pena seguir con los ojos puestos en el Señor Jesús. Vale la pena seguir sirviendo a nuestro Señor. Hermanos, en este pasaje de los versículos 12 hasta el final, hay cuatro ideas que creo que el escritor nos presenta, inspirado por el Espíritu Santo, pero vamos a ver 2 de ellas. Una es que vemos la exhortación a permanecer en la carrera y vemos también una advertencia mientras seguimos en la carrera. El escritor nos dice por lo cual, o sea, esto nos conecta con todo el pasaje anterior. No solamente nos conecta con todo el pasaje anterior, nos conecta con todo el mensaje de Hebreos hasta este momento. Donde el Señor dice sí a los hebreos, dice, miren, no abandonen la persecución, es verdad, ustedes están siendo tentados a abandonar el cristianismo por causa de la persecución que está viniendo contra ustedes. Persecución de parte de las autoridades, persecución de parte de los familiares. Algunos perdiendo sus fuentes de trabajo, perdiendo tierra, perdiendo posesiones, perdiendo la familia. Es verdad que eso está sucediendo, pero no vuelvan al judaísmo, no vuelvan a la ley, porque estaban siendo tentados a regresar a la ley, porque los judíos, como judíos, no estaban siendo perseguidos igual que los cristianos. Además tenían también la fuerza de los judaizantes sobre ellos. Estaban siendo tentados a regresar. El escritor entonces le dice, señores, el Señor Jesucristo es superior a absolutamente todo lo que el judaísmo presenta. De hecho, el judaísmo, el Antiguo Testamento, apunta por todos los lados hacia el Mesías, y el Mesías ya vino. Cristo es superior a todo y a todos. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés, es superior a la ley, es superior a los rituales, a los sacrificios. Cristo es superior a todo. Cristo es el Mesías. Y nosotros tenemos un gran grupo de personas que vivieron por la fe con los ojos puestos en el Mesías, aún sin entender absolutamente todo lo que significaba. Y tenemos ese grupo de testigos que nosotros tenemos como ejemplo, pero no solamente lo tenemos a Él como ejemplo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Ustedes quieren regresar a la ley, ustedes van a ser disciplinados. Si quieren regresar, si quieren abandonar el cristianismo, ustedes van a ser disciplinados, los que son verdaderos hijos del Señor, para que regresen al camino. Y eso es lo que le ha estado diciendo hasta ahora. Por lo cual, levantad, fortaleced las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vamos a mantenernos en la carrera. Estaba viendo algunos videos
justamente porque me llamó la atención de las manos caídas, las rodillas paralizadas en el contexto de una carrera. Y busqué algunos videos para ver corredores cansados, o sea, que no carrera de bicicleta, no carrera de carro, carrera a pie, ¿verdad? Y fue interesantísimo ver lo que estaba sucediendo ahí. Muchos de ellos, estamos hablando a 10 metros, 15 metros del final, en primer lugar, y las rodillas se le paralizaron. Y se cayeron, o sea, pum, no podían, trataban de pararse y no podían. Muchos corredores les sucedió eso. Algunos comenzaban a gatear hacia la meta. Hubo uno de ellos que ni siquiera gatear podía porque las rodillas no le aguantaban. Y entonces se acostó en el piso y comenzó a rodar hacia la meta. Mientras tanto, los que venían atrás le pasaron al frente. Dice el doctor MacArthur que él en su tiempo de universidad practicaba mucho el campo y pista. Y él dice que él muchas veces corrió y él se daba cuenta cuando iba atrás del pelotón, cuando los corredores que iban al frente ya se estaban cansando. Él se daba cuenta y aprovechaba el momento porque los brazos de ellos comenzaban a caer mientras iban luchando. Iban luchando o iban corriendo, ¿verdad? Pero aquí el autor nos dice, levantad las manos, fortaleced las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas, ¿qué se utilizan las manos? Las manos se utilizan para trabajar, para hacer cosas con precisión, para tocar, para acariciar, para estudiar, para hacer absolutamente todo. Hasta para expresarnos mientras predicamos. ¿Okay? Las manos se necesitan para todo. Las manos caídas son inútiles. Ustedes han visto personas que por diferentes razones han tenido quizás un ACV o algún accidente y a alguno de los brazos le cae pendiente totalmente de uno de los lados y la mano es completamente inservible. La ilustración que tenemos aquí es la de una carrera. Estimados hermanos, los brazos y las manos son instrumentos cruciales para una carrera a pie, porque ayudan en el ritmo, ayudan en el equilibrio, ayudan en el impulso. Usted nunca ha visto un corredor corriendo con las manos extendidas a los lados, ¿verdad? Corriendo ahí. De hecho, es contraproducente, crea resistencia, no permite que se avance. Las manos son sumamente necesarias porque contribuyen al ritmo del movimiento de las piernas. Y así es con la vida cristiana, estimados hermanos. Nosotros somos parte de un cuerpo, somos miembros de ese cuerpo. Nosotros necesitamos estar activos. Cada uno de los miembros del cuerpo necesita estar funcionando en armonía con todos los demás. Cuando un hermano deja de servir, cuando un hermano deja de esforzarse en la carrera, otros son afectados. Pero es parte de nuestra responsabilidad, de cada uno de nosotros, de ayudar a aquellos que se están quedando rezagados también. Por eso nuestras manos tienen que ser fortalecidas y nuestras piernas igualmente. Mientras veía esos videos, de vez en cuando aparecía un corredor que venía detrás y al ver de hecho la competencia, ¿verdad? Otro corredor caído,
él se detenía y levantaba ese corredor y lo iba cargando hasta el final. En uno de los videos vio a una dama que se había caído porque había llegado en primer lugar y la que estaba en segundo lugar estaba bastante distante, pero esa el primer lugar sencillamente colapsó. Eran como 5 metros antes del final. Colapsó y no podía seguir. La que vino en segundo lugar la levantó, vino con ella y la hizo cruzar la meta en primer lugar. Eso debe ser nuestra actitud también, como creyentes. Las rodillas paralizadas, las rodillas son, yo estaba examinando las rodillas, ¿verdad? Para el estudio, es increíble la perfección, el diseño de la rodilla, es increíble. La perfección de ese diseño. Les animo a que ustedes lo vean. Está diseñada para aguantar el peso del cuerpo. ¿Ustedes se han dado cuenta? Y no solamente eso, sino para movilizarnos a nosotros de manera perfecta. Cuando las rodillas se paralizan, el cuerpo completo es afectado. Las rodillas son esenciales para que el cuerpo pueda trasladarse, para que pueda caminar, correr, saltar, flexionarse, sentarse. Movimientos elementales para el libre movimiento rutinario o urgente. Y así es el cuerpo. El cuerpo de Cristo debe ser ágil. El cuerpo de Cristo debe estar en constante movimiento porque tenemos que estar sirviendo al Señor mientras nos servimos los unos a los otros también. Por tanto, las rodillas paralizadas detienen o limitan el movimiento. Impide el progreso o el cumplimiento de objetivos. Podemos tener manos hábiles, pero si las rodillas están paralizadas, es poco lo que las manos pueden hacer. Cuando la parálisis es emocional en la persona, por el miedo, por la vergüenza, por las preocupaciones, entonces el quehacer está limitado. Cuando por razones físicas permanentes el hombre es incapaz de moverse, es poco lo que puede lograr. Pero nosotros como cuerpo, espiritualmente hablando, debemos venir a la ayuda los unos de los otros, a cooperar los unos con los otros, a apoyarnos. Cuando el otro está debilitado, debemos venir a fortalecerlo. Cuando sus rodillas ya no dan más, debemos venir para levantarlo. En esos 2 años ha sido muy difícil para muchos, emocionalmente hablando. Y gloria al Señor por aquellos que han estado visitando, reuniéndose virtualmente, llamándonos y orando los unos por los otros. Ha sido importantísimo eso en el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura, haced sendas derechas para vuestros pies, en el versículo 13, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando dice ahí para que sea sanado, la implicación es que ya hay algunos que no están sanos. Y yo me estaba preguntando qué tipo de carrera es esta a la que se está refiriendo el autor, ¿verdad? El escritor de Hebreos. Es muy probable que sea una carrera de pista, ¿verdad? Abierta, pero solamente eso. ¿No podría ser también una carrera de obstáculos? Es una carrera de velocidad, 50 metros planos, 100 metros planos,
200 metros planos, 400 metros con obstáculos. Yo corrí muchas veces mientras estaba en el colegio, 50 metros, 100 metros y 200 metros. Pero recuerdo una oportunidad que vivíamos en Perú todavía. Yo estaba lo que era segundo de bachillerato, hoy día creo que es cuarto de secundaria, creo que es. Y estábamos en educación física y el profesor, pues la materia que nos estaba enseñando era campo y pista. Y en esos momentos estábamos trabajando la resistencia en el correr. Entonces al principio era correr alrededor del campo. Correr alrededor del campo. Primero la mitad del campo, después una vez. Y después ya el tiempo iba corriendo, ya podíamos correr 2 veces alrededor del campo. Pero el último día recuerdo que el profesor había establecido una ruta que comenzaba dentro del colegio, salía por fuera del colegio por el área de Miraflores, que era donde estaba el colegio, donde está todavía el colegio, por ¿cómo se llama? Ese barrio por ahí, y después regresar al colegio. Eran como 5 kilómetros corriendo. Y todo el tiempo yo estuve entre los primeros 4 que iban al frente. Ya cuando nosotros regresamos al colegio, ya yo había pasado 2 e iba detrás del que iba en primer lugar. Cuando faltaban cerca de 200, 250 metros, yo decidí pasar al que iba en primer lugar. Logré pasarlo y logré crear una muy buena distancia entre él y yo antes de terminar, pero unos cuantos metros antes de terminar, mis rodillas se paralizaron. Sencillamente, falta de papeo, sencillamente no pude seguir. O sea, nada, mi cuerpo no respondía. No respondía. A algunos creyentes le pasa eso en la vida espiritual. Y el Señor nos alerta aquí, no, haced sendas derechas para vuestros pies. A algunos les gusta correr en campo abierto. Campo abierto significa por rocas, lo que no es pista. Montañas, bosques. Yo creo que se aplica perfectamente cualquier tipo de carrera, porque ustedes saben que hay muchos de nosotros que estamos en diferentes tipos de carrera, aunque es la misma carrera de la fe, estamos en diferentes etapas. Hay algunos de nosotros que estamos perfectamente bien para seguir la carrera, pero otros ya estamos que necesitamos ser sanados. Dice, para que lo cojo no se salga del camino. Una mejor traducción es, para que lo cojo no se desconyunte. Aquel que ya está cojo, pero está todavía en la carrera, si el cojo está en una carrera de campo abierto, puede ser que en algún momento se zafe el hueso. Y el autor está diciendo, vamos a crear sendas derechas, sendas de rectitud. De hecho, está citando ahí Proverbios capítulo 4. Sendas de rectitud, sendas de justicia, sendas de santidad en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Estamos en esta carrera y hay obstáculos en nuestras vidas. Hay algunos que ya están lesionados y necesitamos venir
a ellos para ayudarlos. Mencionaba que en estos últimos 2 años la partida de seres amados, la falta de recursos y la soledad quizás han sido quizás los 3 factores de mayor impacto o de mayor peso para muchas personas. A algunas personas el miedo a ser contagiados por el virus les daba ataques de pánico. No querían salir ni de su habitación. Muchas otras situaciones puede ser que te tienen emocionalmente abatido. Pero levanta las manos caídas, fortalece las rodillas paralizadas. Y cuando dice aquí, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que lo que el Señor está diciendo aquí, que debemos mantener el cuerpo unido. Seguid la paz con todos. Muchas veces en momentos difíciles en una congregación comienzan a surgir conflictos. Y el Señor dice, seguid la paz con todos, perseguid la paz. Hay personas que están lesionadas por el pecado en sus vidas. Quizás la ira, satisfacer sus pasiones, la haraganería, la queja, no pasar tiempo con las escrituras, meditando en ellas. Muchas de estas cosas quizás te tienen lesionado a ti o a algunos entre nosotros. Tus manos están caídas y tus rodillas están paralizadas. Quizás lesionados por la prosperidad y la complacencia. Todo parece ir bien en tu vida. Los estudios van bien, el negocio prospera, no hay grandes dificultades en la familia, pero espiritualmente estás falto de entusiasmo. Tus manos están caídas, tus rodillas están paralizadas. Quizás lesionados porque están en piloto automático en sus vidas. De vez en cuando tienes un poco de turbulencia, pero nada destacado sucede en tu vida. Estás demasiado confiado. Has bajado la guardia. Tus manos están caídas. Tus rodillas están paralizadas. Quizás estás lesionado por las preocupaciones, por el miedo, por la ansiedad, por la incertidumbre. Todas estas cosas son cargas emocionales que entonces comienzan a dirigir tus pensamientos. Nadie me quiere. Los hermanos no se preocupan por mí. El pastor ni por aquí ha dicho nada. Aquel hermano que dice que tanto me quiere, sin embargo no me ha llamado. Tengo necesidades en mi casa, tengo falta de comida y los hermanos no suplen para mí. Comienzas a pensar, estás lesionado, debes levantar los ojos a Cristo, mantener los ojos en Cristo y seguir la carrera, levantar tus manos, fortalecer tus rodillas en las Escrituras. Compartí el pastor Yadín el miércoles pasado en Mateo capítulo 1, que hablando del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que José descubre que María está embarazada y ¿qué quiere hacer? Abandonarla, aunque secretamente porque era justo, pero quería abandonarla. Pero de ahí viene el Señor y le da un mensaje. Y después del mensaje, ¿qué hace José? Se queda con María y la sostiene. ¿Cuál fue la diferencia entre querer abandonarla y ahora quedarse con ella y cuidarla? La palabra del Señor. Eso es lo que necesitamos en momentos como estos. Meditar en la palabra de Dios no es solamente leer la palabra de Dios, es meditar en ella, es pensar en lo que Dios está diciendo, pensar en
en lo que esto significa, en lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que yo actúe con relación a lo que estoy leyendo. Meditar en las Escrituras. David se entristeció cuando no entendía lo que Dios hizo con Usa. Sus manos se cayeron. Cuestionó a Dios, las acciones de Dios, los métodos de Dios. Samuel lloró por Saúl por más tiempo de lo que debía. El Señor lo regañó, sus manos cayeron, sus rodillas se debilitaron. Jeremías renunció por un momento a su ministerio. Sus manos se cayeron, sus rodillas se debilitaron, pero reaccionó, no resistió el fuego del Espíritu Santo que tenía dentro. Elías quiso morir. Marcos abandonó el viaje misionero. Estos mismos hebreos quieren abandonar la fe, sus manos cayeron, sus rodillas se debilitaron. Y Dios nos anima a todos a levantarnos y a fortalecernos, a enfocarnos en el Señor Jesucristo. Y entonces dedicarnos a la paz los unos con los otros. La paz y la santidad dentro de la iglesia local. Este versículo ha sido utilizado por muchos pensando que la salvación se gana con la santidad. No es de eso que está hablando principalmente a creyentes. Justamente el argumento de todo el capítulo, el libro de la carta es que Cristo es superior, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor. Él es el verdadero Salvador. Él es el único que puede hacer verdadera diferencia. Por lo tanto, no puede ahora en la mitad de un versículo la gente venir y decir, no, que está hablando de salvación por obras. Es verdad que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es verdad. Nosotros, al creer en Cristo, el Señor nos imputó la justicia de Cristo. Pero nosotros debemos crecer en santidad mientras estamos en esta vida. Mientras nosotros tratamos los unos con los otros, no pequemos el uno contra el otro, con envidias, con murmuraciones, con desánimo, con críticas. Al revés, animémonos los unos a los otros a las buenas obras, como dijo el escritor en el capítulo 10. Animémonos, fortalecémonos los unos a los otros. Estemos en paz. Cuando está diciendo ahí, seguid la paz, esta palabra significa, según Strong, perseguir, entregarse a. Y otro diccionario habla también de correr con agilidad detrás de algo, que muy bien puede ser la meta. Pero también significa perseguir, hostigar, acosar, hacer bullying. ¿Usted sabe lo que es eso? Que alguien está ahí hostigándote. A veces sucede en el trabajo que el jefe de uno nos tiene ahí, miren, nos tiene alzado de un lado. A veces sucede con un compañero de trabajo. Pues esa palabra puede ser utilizada para eso. Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo en pos de la paz y la santidad. Estar persiguiéndolos, estar detrás de ellos, con total insistencia en el cuerpo de Cristo, para la armonía del cuerpo de Cristo, para la unión del cuerpo de Cristo. Aquellos que se están rezagando, vamos a buscarlos. Esto no es, repito, tercera vez, no es trabajo del pastor. Es de todos nosotros. Es constante
las llamadas, pastor, mire, usted sabe que fulano de tal está o fulana de tal está de tal manera. Agradezco la llamada porque no lo sabía. Pero ¿a quién fue que el Señor se lo manifestó primero? ¿A ti o a mí? Entonces la llamada es para que el pastor se encargue. No, gracias por llamar, estaré orando por él y por ti mientras tú te encargas. Así es que debe ser. No estoy eludiendo mi responsabilidad, no, nosotros tenemos que pastorear. Parte de eso es de cuidar. Estaba justamente con el hermano Odalis, el hermano Abraham, en una clase de, ¿cómo se llamaba? Clases de, bueno, era del ministerio pastoral, creo que se llamaba así, con el pastor Miguel Núñez. Y él decía que en la labor de pastor, sí es verdad que hay algunos hermanos que en un momento están en cuidados intensivos y necesitan mucha atención de parte del pastor. Pero ya cuando pasan de cuidados intensivos a una habitación, ya otro le puede tratar, porque vendrá otro en cuidado intensivo, pero el que pasa o que el que es dado de alta quiere seguir en cuidados intensivos con el pastor. No es así que funciona. Por eso es que nosotros tenemos que ser entrenados, preparados en las Escrituras para apoyarnos los unos a los otros. Por eso es que las Escrituras no son para el domingo en la mañana. Es para cada día, para cada momento. Debemos dedicarnos a la paz con todos. Es un asunto de la iglesia local. Es un propósito corporativo. Y es sin descanso, hermanos. No debemos fallar. Cada uno de nosotros debería estar persiguiendo la paz y la santidad dentro del cuerpo. Si descubres a un hermano o una hermana en pecado, no se lo vayas a decir a otro hermano, mira, para que ores por ella o por él. No. El Señor quiere que tú te involucres para rescatar a esa persona en lo más privado posible en primer lugar. Porque si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, busca entonces a alguien que te ayude. Mantener todavía la discreción, porque lo que queremos es restaurar a este miembro a plena armonía con el resto del cuerpo, que esté sincronizado con el resto de los miembros. El objetivo es restaurar. Nosotros debemos perseguir con empeño la armonía del cuerpo de esa manera. Es aprovechar los momentos también para analizarnos a nosotros mismos, evaluarnos internamente y también ayudarnos el uno al otro. En el contexto de la cena del Señor en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo nos anima a examinarnos y a evaluarnos. De hecho, vamos a participar de la cena del Señor en unos momentos. Debemos examinarnos. ¿Cómo está nuestra relación con los hermanos? ¿Estamos en pleitos, en envidias? Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Restauremos la armonía. Cuando el desánimo abraza una comunidad, la murmuración surge y va a reinar por mucho tiempo. El Espíritu Santo entonces anima
aquí a los hermanos a seguir la paz, a mantenerse en paz y en santidad. Que la paz y la santidad sean parte de tu carrera personal para bendición de la familia de la fe. La paz interna, que es producto de confiar en las promesas de Dios, de confiar en su presencia, en su persona y en su presencia, de confiar en su naturaleza y en su carácter, confiar en sus promesas, pero paz dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, las relaciones uno con el otro, el perdón, el sostén, la ayuda mutua, el pasar por alto. Recientemente alguien me dijo, nunca más regreso a esa casa. Yo le dije 70 veces 7. Se nos olvida que toda nuestra vida es cristiana. Aquel que es cristiano, toda su vida es cristiana. No podemos separar por partes. Algunas relaciones sí, otras no. El negocio sí, o partes del negocio sí, otros no. Tenemos la advertencia rápidamente para los que estamos en esta carrera. Versículos 15 al 17, con el ejemplo de Esaú. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay ese peligro. Estimados hermanos, miren, hay personas en nuestra congregación, en esta congregación, que todavía no han dado el paso de entregarse al Señor Jesucristo porque nos están observando. Lo sé. He conversado con ellos y no han dado el paso porque no le ha gustado algunas cosas que han visto en la vida de nosotros. Ahora, claro, si se va a fijar en nosotros, nunca se va a convertir, porque es en Cristo que se tiene que fijar, no es en nosotros. Pero tampoco debemos darle razones a las personas para no confiar en Cristo. No pisoteemos la sangre de Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrente al Espíritu de gracia. No pisoteemos la sangre de Cristo. Pongamos atención para cuidarnos los unos a los otros. El que deja de alcanzar la gracia de Dios porque está poniendo los ojos en nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad, pero Él no deja de tener una responsabilidad. Porque Cristo es el Salvador y vino a salvar a pecadores para transformarnos a su imagen. Entonces, brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos son contaminados. No sea que haya algún fornicario dedicado a las pasiones o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, no permitamos que lo mundano surja entre nosotros. Miren Esaú. Terrible lo de Esaú. Profano
Profano, ¿qué significa? Significa secular, significa un pensamiento donde lo terrenal, lo temporal es más importante que lo eterno. Donde aquello que es mundano, que es de este mundo, es más importante de lo que es divino, que lo que es divino. Que lo que es producido en este mundo es más importante de lo que es, ¿cómo se llama? Proclamado por el Señor. Eso es un profano. Ustedes recuerdan cuando en el primer día de expiación que hubo en el pueblo de Israel, el primer día de expiación, Aarón se estaba estrenando como el sumo sacerdote y sus dos hijos primogénitos, los dos primeros, estaban estrenándose como sacerdotes. Y usted lee el pasaje capítulo 9 y 2 de Levítico, y todo el mundo, todo el pueblo, Moisés y Aarón incluidos, estaban adorando al Señor. Primer día de expiación. ¿Dónde estaban Nadab y Abiú? Emborrachándose. Y estaban, mira, eran sacerdotes. Era el día correcto. Tenían el incensario, por era lo correcto, ellos tenían que tener el incensario. Todo aparentemente estaba bien, pero ellos profanaron las cosas de Dios y el Señor los eliminó. Y entonces le dice a Moisés el Señor que le diga a Aarón que porque ellos profanaron, porque ellos hicieron inmundas las cosas de Dios, es que el Señor hizo eso. Y entonces les manda a que ellos como sacerdotes no lo hagan. No, y para nosotros igualmente. Y el Señor prohíbe en ese momento que los sacerdotes tomen vino, tomen bebidas alcoholizadas o bebidas fuertes, como se llamaba en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y ese es un llamado que el Señor nos hace a nosotros hasta el día de hoy. Esaú secularizó su pensamiento. La primogenitura era, el primogénito recibía la bendición del Padre y una doble porción en su herencia. Era algo increíblemente importante. Esaú, ¿qué hizo? Lo profanó. Lo cambió por unas lentejas. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Quería satisfacer las pasiones del momento. Y cambió lo importante, lo divino, por lo mundano. Él no fue lo único, Sansón hizo lo mismo. Y Judas, de hecho Esaú y Judas son muy parecidos. Y no, son parecidos no solamente en lo que hicieron, sino en el intento de arrepentimiento. Miren lo que dice el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay un punto de no retorno. Y si hay alguna persona aquí que todavía no se ha convertido a Cristo, hay un punto de no retorno. Eso le sucedió a Esaú y le sucedió a Judas. ¿Ustedes recuerdan a Judas? El remordimiento que tenía fue tan grande que lo motivó a traicionar a Cristo, que fueron las 30 monedas, él las tiró. La devolvió a los sacerdotes, no las quisieron, él las tiró al piso. Con lágrimas trató de arrepentirse, pero no hubo arrepentimiento ya disponible para él. Se ahorcó
Y aparentemente al ahorcarse se rompió quizás la rama o la soga y se despedazó abajo. Eso le pasó a Esaú. Y le echó entonces la culpa a Jacob, porque eso es lo que pasa. Cuando el pecado se ensaña de nosotros, dejemos que el pecado se enseñoree de nosotros. Los demás son culpables. Entonces la amargura surge. Comenzamos a hablar los unos con los otros, a compartir, mira lo que me hizo, mira lo que no me hizo, mira lo que sucedió, mira esto, y los otros también asumen eso y se va regando la amargura. Dice, muchos son contaminados. Sigamos la carrera, hermanos, aún estemos lesionados, aún estemos cojos. Sí, es verdad que hay momentos donde las rodillas se paralizan, las manos se caen. Pero este pasaje está diciendo, levantad, fortaleced las manos y las rodillas paralizadas. Y a veces lo que necesitamos es que un hermano, una persona que no tiene las rodillas paralizadas, que sí tiene las manos fortalecidas, que venga y me levante a mí y me transporte a mí, me lleve, me cargue mientras yo me recupero. Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios en este pasaje. Sigamos la carrera. Estamos en esa carrera, pero nos necesitamos los unos a los otros para seguirla. Algunos ya van lesionados, algunos van cojos, algunos van enfermos, pero todos nosotros tenemos el mismo remedio, la palabra de Dios, para sostenernos los unos a los otros. Y cuando el cuerpo está sano y en armonía, Cristo, el Señor del cuerpo, es glorificado. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de meditar en ella. Ayúdanos, oh Señor, mientras meditamos en ella, a ser fortalecidos por ti. No permitas que seamos como Esaú. Ayúdanos, oh Dios, a mantener nuestros ojos puestos en ti. Aún, oh Dios, estemos cojos. Aún nuestras rodillas se paralicen. Aún nuestros brazos y manos se caigan. Gracias por el cuerpo de Cristo, que está disponible para ayudarnos, para sostenernos, para levantarnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque Cristo Jesús es nuestra cabeza. La gloria para Él, Señor, mientras nosotros nos sanamos, mientras nosotros seguimos la carrera que tenemos por delante. Oh Señor Jesús, ven pronto. Deseamos estar contigo. Amén.